De entre todos los misterios que esconde la historia de One Piece, uno de los más emocionantes y discutidos es la ubicación de la isla final, Laugh Tale, aquella que solo ha sido pisada por la tripulación de Goldie y Roger en 800 años y en donde yace el tesoro más grande del mundo. Por más misteriosa que sea, esta isla tiene que estar en algún lado, y las posibilidades no son infinitas. Estará en el Nuevo Mundo, en el espacio, en el fondo marino. En este video, más que dar una teoría, quiero analizar todas las posibilidades una por una, revisando los pros y los contras para todas ellas. Porque aunque es imposible en este momento discernir con certeza la ubicación de la isla, sí que podemos examinar el amplio espectro de sitios en los que podría estar. No haré spoilers de eventos recientes del manga, así que todos pueden continuar sin problemas. Antes de evaluar las diferentes teorías, es importante considerar algunas pistas que ya se nos han dado, que aunque son pocas son importantes. La primera es el mapa de la Gran Línea que se ha mostrado repetidas veces en el manga y el anime. Cuando Crocus en el capítulo 105 del manga habla de la isla final, se nos muestra un mapa en el que vemos cómo todas las rutas de Log Post convergen en un solo punto al final, que se señala con una flecha. Este mapa es interesante porque se ha mostrado algunas veces en la historia, pero con una diferencia pequeña. Cuando hablan personas que ya saben la ubicación de Laugh Tale, y mientras lo hacen se muestra el mapa, como es el caso de Crocus, y el mismo caso sucede en el capítulo 498 del manga cuando Shaki habla del tema con los sombreros de paja, podemos ver físicamente la isla al final de ese mapa. Aunque Shaki no era parte de la tripulación de Roger, muy probablemente Rayleigh ya le ha contado sobre la isla final, si bien esto último no es un hecho confirmado. Por otro lado, cuando las personas que hablan de la isla final no tienen la certeza de su ubicación, en vez de la flecha apuntando a un sitio específico, en su lugar se muestra una X. Por ejemplo, cuando Roger habla en el capítulo 966 con Barba Blanca y Oden, él especula que hay una isla después de Lowstar, y al hacerlo se muestra el mapa con una cruz, no con la isla físicamente. Esto podría denotar que él no sabe aún la localización específica, solo sabe dónde debería estar la isla aproximadamente. Lo mismo sucede cuando en el capítulo 820 Nami e Inuarashi hablan sobre Laugh Tale. Ninguno sabe la localización exacta de la isla, solo especulan que está al final de la Gran Línea y de nuevo, el mapa mostrado en esas escenas señala a la isla final con una cruz y no con una isla en sí. Aunque esto no es confirmatorio de nada, podría ser una pista de que Laugh Tale está físicamente como una isla en la superficie del mar al final de la Gran Línea y no algo más rebuscado. La segunda pista que podemos considerar es lo que se nos ha dicho sobre los Road Poneglyphs. Son 4 fuentes de información, cada una con los datos necesarios para crear una carta náutica, según nos confirma Nami en el capítulo 818. Al trazar una cruz con esos 4 puntos se determina inequívocamente el sitio donde yace la isla, lo cual sugiere que dicha isla está en un lugar fijo, aunque esta noción podría variar con la revelación de información nueva. La tercera, si es que puede considerarse una pista, es que nadie salvo Roger y su tripulación han encontrado la isla en 800 años. Parece ser imposible dar con ella por casualidad sin la información de los Road Poneglyphs, incluso para piratas con tripulaciones increíblemente poderosas como los Yonko, Big Mom y Kaido, quienes están enormemente interesados en encontrar Laugh Tale y que han estado por décadas en el Nuevo Mundo. La tarea de llegar a la isla final ha probado ser imposible sin la información dejada por los habitantes del Reino Antiguo. Es por eso que ambos se han dado a la tarea de conseguir los Poneglyphs. Esto es una confirmación de que sin ellos, aún con todos los recursos y el poder de un Yonko, es imposible encontrar Laugh Tale, lo que sugiere que no puede ser una isla que simplemente está ahí, sin ningún obstáculo natural o artificial. Ahora vamos a analizar las posibilidades, tomando en cuenta las pistas anteriores. Primero quiero abordar el concepto más loco, el de una posible ubicación extraterrestre. Teniendo en mente que Laugh Tale debe ser bastante inaccesible, pensar que está fuera del planeta es básicamente lo más inaccesible que podríamos pensar, ¿no? En este tipo de teoría hay 2 variantes básicas. La primera es que Laugh Tale está en la Luna, la otra es que está en algún otro satélite. Analicemos primero la idea de la Luna. Los pros de este punto son que efectivamente una ubicación lunar representa un obstáculo grande para llegar al sitio y por más que uno buscara en el Nuevo Mundo jamás encontraría nada. Durante la mini historia de Enel vimos como tanto él como los autómatas del Dr. Tsukimi viajaban fácilmente a la Luna. En el caso de los autómatas usando simples globos, o bueno, lo que parecían ser simples globos.
y en el caso de Enel usando el Ark Maxim, un barco volador potenciado por la energía eléctrica de la Gorogoro no Mi. Dado que parecería relativamente sencillo viajar a la Luna, uno podría pensar que después de todo, no sería difícil encontrar Laugh Tale, pero hay que considerar que en primer lugar, llegar a la conclusión de explorar la Luna es algo que no es nada evidente, y además llegar a la Luna no es fácil. Los autómatas son pequeños y viajaron en globos, pero presumiblemente ese no sería un método viable para trasladar toda una tripulación. Además, construir un arca como Maxim no es algo posible sin una fuente ilimitada de energía. Enel pudo lograr la hazaña por su fruta, pero una tripulación cualquiera no tendría acceso a la potencia suficiente para hacer volar el arca y llevarla hasta el espacio. Ya de por sí es complicado viajar a una isla del cielo a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Como no es evidente ni sencillo llegar a la conclusión de que la isla final está en la Luna, se cumple fácilmente el requisito de inaccesibilidad. El problema de que Laugh Tale esté en la Luna es más bien conceptual, porque tanto los piratas espaciales como Enel han estado ahí. A menos que la isla esté bien escondida en la Luna o tenga protección para que no cualquiera pueda entrar, entonces es probable que ya haya sido visitada antes, por ejemplo por los piratas espaciales que llevan minando ahí por quién sabe cuánto tiempo. Otro problema temático es que cuando Roger se refiere a llegar a la isla final, hace mención de darle la vuelta al mundo, y eso no se cumpliría si Laugh Tale está en la Luna. A menos claro que eso de darle la vuelta al mundo se refiere a dar la vuelta así como la Luna orbita a la Tierra, y no por medio de la navegación propiamente. Roger fue y regresó de Laugh Tale usando el Oro Jackson y por lo tanto veo difícil la tarea de trasladar su barco desde la Tierra hasta la Luna y luego de regreso, aunque no creo que sea precisamente imposible. Una idea que tuve desde la creación de este canal fue la de que si consideramos que la Tierra está orbitada por múltiples satélites, uno de ellos podría ser el sitio donde está Laugh Tale. Incluso el satélite mismo podría llevar el nombre Laugh Tale, porque aunque se nos ha dicho que es una isla, la definición de isla en One Piece es más o menos vaga, porque hay islas en el cielo y en el fondo del mar. ¿Qué tal si a un satélite se le llama también isla espacial? La observación viene de que al ver detenidamente el globo terráqueo de O'Hara, hay un satélite cuya órbita pasa cerca del cruce entre la Red Line y la Gran Línea, donde presumiblemente está Laugh Tale. Mi teoría en ese entonces era que una knock-up stream gigante mucho más poderosa que las habituales podría llevar un barco hasta el satélite. Para lograr eso uno tendría que saber exactamente cuándo aparecerá la knock-up stream, pero también cuándo ese evento coincide con el satélite pasando justo por ese punto exacto de su órbita, muy similar a lo que se necesitó para llegar a Skypiea. Esa información podría estar en los Road Poneglyphs. Este punto también puede usarse en la teoría de que Laugh Tale está en la superficie lunar. Pero esta teoría supera a la de la Luna en el sentido de que aunque la Luna ya ha sido visitada y explorada en épocas recientes, los otros satélites presumiblemente no. Además, está esa pista de la órbita de uno de ellos pasando por el supuesto sitio de la isla final. Sin embargo, todo esto es haciendo una enorme suposición, que la Tierra está rodeada por satélites. Y en la actualidad, yo considero que eso es improbable. La razón es que jamás se ha visto que el cielo del mundo de One Piece esté plagado de cuerpos celestes. Por lo tanto, creer que la Tierra tiene más de 6 satélites orbitándola, pero solo la Luna es visible, es una noción muy poco probable. En su lugar, es más sencillo pensar que lo que vimos en O'Hara es un modelo geocéntrico del sistema solar, con la Tierra, por supuesto, en su centro. Y eso no quiere decir que en One Piece el modelo geocéntrico es el verdadero, y que todos los astros giran alrededor de la Tierra. Simplemente significa que la estructura que vemos en el árbol del conocimiento fue construida con una interpretación geocéntrica en mente. En nuestro mundo, a ese tipo de instrumento se le conoce como esfera armilar. La idea de que Laugh Tale está en el espacio definitivamente es divertida, pero tiene sus detalles. No está al final del Nuevo Mundo, no se llega navegando propiamente y bueno, para muchos salir del planeta para llegar a una isla podría resultar tal vez demasiado exagerado en una historia que se suponía que se trataba de una era de la piratería. Aunque esto es más una apreciación individual que un argumento en contra de la lógica. Vamos a pasar a la categoría más amplia, que son las teorías que sí sitúan a Laugh Tale dentro del planeta azul. Empecemos por la más simple de todas, que Laugh Tale es una isla ordinaria, en la superficie del mar, la cual simplemente no tiene campo magnético y donde los únicos obstáculos reales son el clima caprichoso del Nuevo Mundo y que su ubicación tiene que ser trazada usando los Road Poneglyphs.
Esta idea se apoya por el concepto de los mapas que mostré al inicio del video, donde claramente se dibuja a Laugh Tale así, como una isla normal al final del Nuevo Mundo. En sí, todas las pistas apuntan a que la realidad es esta, pero claro, tiene un problema argumental fuerte. Si Laugh Tale es una isla así de simple, ¿por qué nadie la ha encontrado? Repasemos un poco las habilidades de Kaido y Big Mom, por ejemplo. Kaido se puede convertir en un dragón y sobrevolar el Nuevo Mundo en búsqueda de la isla. Incluso puede hacer levitar una isla entera. Además, como dragón tiene cierto control sobre las condiciones climáticas, aunque no parece que este sea precisamente voluntario. Sin embargo, con este set de habilidades, en los más de 20 años que Kaido ha tenido viviendo en el Nuevo Mundo, si Laugh Tale es una isla común y visible, sería muy extraño que jamás la hubiera encontrado. Big Mom incluso puede caminar sobre el mar. No es su habilidad, pero sí es la de su hijo Perospero, que puede crear dulce por donde pasa y ayudar a la Yonko a moverse. De hecho, podríamos pensar que los Gyojin podrían encontrar Laugh Tale buceando y emergiendo cuando vean una isla en la superficie, evitando así posibles inclemencias como tormentas o viento difícil y demás. Por este tipo de posibilidades, todos comenzamos a dudar que la isla esté ahí, tan fácil de localizar. Y no es que sea fácil en sí. La Gran Línea está llena de inclemencias del tiempo y factores impredecibles. Y buscar una isla a ciegas en ese contexto podría ser fatal para muchos. Pero la clave es que la escala de poder ha llegado a un nivel tal que hay tripulaciones que sortean, sin sudar mucho, aún los peligrosos mares del Nuevo Mundo. Es más, hay individuos como Rayleigh o Mihawk que cruzan secciones de la Gran Línea en condiciones tan precarias como un pequeño barco o simplemente nadando. Es este incremento en la escala de poder el que hace que la noción de que Laugh Tale está ahí, sin una protección especial extra, no se sienta tan creíble. Y si ese llega a ser el caso, tal vez se sentirá insatisfactorio para muchos. Es por eso que hay nociones que imponen barreras y dificultades mucho más locas que simples tormentas y demás condiciones climáticas tradicionales, incluso estándares del Nuevo Mundo. A continuación mencionaré algunas de ellas, y quiero tocarlas en este punto porque todas estas teorías son aplicables en otras teorías que ubiquen a Laugh Tale en regiones distintas del mundo y no solamente en el espacio comprendido entre Lowstar y la Reverse Mountain. Una es que Laugh Tale está en una dimensión diferente. Esta idea está fundamentada en el hecho de que ya hemos presenciado la existencia de espacios alternos en el mundo de One Piece, si bien todos estos han sido visitados con la ayuda de una fruta del diablo. El Mirror World usando la habilidad Mira Mira de Charlotte Brûlé, o el espacio al que el Lueno accede con ayuda de la Doa Doa no Min son ejemplos claros de que este fenómeno es posible. Aunque no hemos visto un caso en el que la puerta a una dimensión diferente sea una ocurrencia natural, nada descarta la posibilidad de que sea así. En el marco de esta teoría, Laugh Tale fácilmente podría estar después de Lowstar, en un punto determinado por los Road Poneglyphs, pero se vería como una porción de mar ordinaria. Para entrar, algún método especial tendría que ser utilizado, ya sea la voz de todas las cosas, algún dato extra especificado en los Poneglyphs, un animal guía y muchas posibilidades más. Esta idea me parece buena porque además de hacer que Laugh Tale sea inaccesible por métodos convencionales y de soportarse en evidencia que ya conocemos del manga, respeta la idea clásica de que la isla esté al final del Nuevo Mundo y por lo tanto no contradice los mapas que muestran su ubicación, ni hace necesario modificar la noción que tenemos en la actualidad de la importancia de los Road Poneglyphs. La única clave a descifrar sería el método por el que uno pueda acceder a esa dimensión alterna. Otra idea buena es que Laugh Tale está dentro de una ballena, muy al estilo de la que existe en el interior de Laboon. Para acceder a la isla, por tanto, sería necesario que la ballena autorice la entrada a la isla. Esta ballena podría frecuentar el mar del final del Nuevo Mundo y emerger solo en el área marcada por los Road Poneglyphs cuando sienta la llegada de algún individuo con la voz de todas las cosas, por ejemplo. De nuevo, esta es una buena teoría respaldada por información que ya hemos visto en el manga. La idea de una isla dentro de una ballena la conocimos tan pronto los Sombrero de Paja entraron a la Gran Línea. Y el mismo Crocus, quien visitó Laugh Tale, podría haberse inspirado en ese sitio para construir la isla dentro de Laboon. Además, sabemos que las ballenas son importantes en el misterio del pasado de One Piece por diferentes escenas, entre ellas la entrada de los Sombrero de Paja al Nuevo Mundo, escoltados por una manada de ballenas isla, aparentemente muy felices del evento en cuestión. Los Road Poneglyphs apuntan a un sitio en específico, así que para que esta teoría funcione, la ballena debería mantenerse en su puesto todo el tiempo,
esperando a que la gente indicada llegue. Y de nuevo, esto es algo que es perfectamente posible, pues es justamente la temática de Laboon. Él aguardaba al inicio de la Gran Línea con la esperanza de que llegaran los piratas Rumbar, pero en el presente el motivo de su estadía cambió. Esta vez Laboon aguarda a que Luffy regrese para enfrentarlo una vez más. Este argumento podría ser un paralelismo en donde una enorme ballena isla espera al otro lado de la Rivers Mountain por la llegada de Joy Boy. Sabemos que Laboon esperará todo lo que sea necesario y no romperá su promesa, así que la idea tiene sentido. Pero no hay que crear escenarios tan descabellados para una ubicación de Laugh Tale bien escondida, pues otra idea es que se encuentre en el fondo submarino, y la única dificultad sea la inherente a navegar en las profundidades del océano. Podría ser una isla protegida por fuertes corrientes submarinas y ubicada en la penumbra del fondo del mar. Parece una idea simple, pero tiene sentido. En el viaje a la isla Gyojin aprendimos lo difícil que es navegar bajo el mar, y en especial la zona de penumbra es bastante complicada. Aunque la isla Gyojin se encuentra cerca del árbol Eva que le proporciona luz, en realidad el fondo oceánico en el resto del mundo debe estar en penumbra. Así que si la isla final está en la zona de penumbra en el Nuevo Mundo, quizá no sería fácil encontrar el lugar aún y para tripulaciones de gran poder. Sin embargo, no creo que ese fuera un impedimento para los Gyojin y Ningyo, quienes son expertos en explorar las profundidades y con una fisiología especializada para esa tarea. Claro, uno podría sugerir que los Gyojin no están interesados en Laugh Tale, pero ese me parece un argumento flojo. Decir que Laugh Tale no ha sido pisado en 800 años porque la gente que podría llegar con facilidad no quiere hacerlo. Eso le resta puntos a la hazaña de Roger. En cambio, Laugh Tale debe ser un sitio inaccesible para cualquiera que no tenga la información correcta, incluidos los Gyojin. Por lo tanto, la idea de que Laugh Tale sea una isla submarina debe ir acompañada además de alguna otra idea como las discutidas anteriormente sobre una dimensión alterna que esté escondida dentro de una ballena y demás. Desde la introducción de las corrientes submarinas del capítulo 604 del manga, surge un concepto interesante. Si Laugh Tale está en el fondo del mar, podría estar en el centro de un intrincado laberinto formado por estas corrientes, el cual definitivamente no podría ser abordado sin conocer las condiciones exactas para navegarlo. Siendo así, ni los expertos Gyojin podrían acceder al centro. Es una teoría posible y hace que la barrera para llegar a Laugh Tale sea sencilla, natural, explicada en términos ya conocidos y no es para nada una hazaña sencilla de lograr. Otra opción nos traslada no al fondo marino, sino todo lo contrario, al cielo. La idea de que Laugh Tale sea una isla del cielo tiene, en mi opinión, más contras que una isla marina. Es cierto que es muy difícil llegar a las islas del cielo. Skypiea, por ejemplo, tiene la ruta de High West, o bien hay que usar una Knock Upstream en condiciones muy específicas, pero la presencia de Kaido en Balloon Terminal hace que esta teoría tenga menos fuerza. Siendo un dragón, él puede volar a esas altitudes con relativa facilidad, por lo que sería extraño que Kaido no hubiera encontrado ya Laugh Tale si simplemente está flotando en el cielo. Para evitar este punto argumental se tiene que hacer uso de una barrera extra adicional a la dificultad de su localización en las alturas, ya sea clima adverso, una dimensión distinta o alguna otra protección más. Pero como ya hemos visto, ese tipo de argumento sirve perfectamente para el caso de una isla en el mar, incluso en la superficie. Creo que tampoco sería bueno para la historia resguardar a Laugh Tale de más. Es decir, por ejemplo, que la isla esté en el cielo en una dimensión alterna donde hay una ballena y en su interior está la isla. Eso ya comenzaría a sonar excesivo. Por lo tanto, aunque es posible, considero que la localización submarina es más sencilla y probable que la del cielo, si bien esta última no es imposible. Pero ¿qué tal si la isla está en el centro de la Tierra? Esta es una idea bastante interesante y presenta un punto muy divertido a mi parecer. La cruz de los Road Poneglyphs podría mostrar no un sitio en la superficie terrestre, sino en su centro. Imaginemos por un momento lo siguiente, que los 4 puntos de los Road Poneglyphs estén exactamente en los polos norte, sur, este y oeste del mundo. Si hacemos eso, entonces no obtenemos una sola ubicación. Dado que el planeta es esférico, tener 4 puntos tan alejados entre sí daría la opción de conectarlos de maneras diferentes, dando varias ubicaciones posibles. En ese caso seguramente la pregunta sería, ¿a dónde vamos? Tras pensar un poco, Nami, que es una persona bastante inteligente, se daría cuenta que las líneas deben ser trazadas cruzando la Tierra por dentro y por lo tanto la isla final estaría en el centro del planeta. Es una idea divertida, pero que tiene un punto en contra.
En el flashback de Roger vimos a su tripulación marcar en un mapa la ubicación de Laughdale. Después de afirmarle a su capitán que ya conocen el sitio, Roger dice que irán inmediatamente. Si Laughdale estuviera en el centro de la Tierra, no creo que pudieran marcar su localización en un mapa, ni tampoco que pudieran zarpar inmediatamente. Pero quizá después de mucho observar ese mapa llegaron a la conclusión de que está en el centro de la Tierra y el mapa en sí no era tan importante. Para no contradecir la idea de que Laughdale no está en el Nuevo Mundo, podríamos tomar otra variante de la teoría, en donde aunque la isla sí esté en el centro de la Tierra, la única entrada esté al final del Nuevo Mundo marcada por la ubicación de los poneglyphs. Aunque técnicamente la isla no estaría sobre ese mar, su único acceso sí lo estaría. Otro tipo de teoría sitúa a Laughdale en la Reverse Mountain, ya sea por debajo de ella, dentro o en su superficie. Aunque navegar el mar es una tarea difícil, mapear la superficie de la Red Line no lo sería tanto. Sería extraño pensar que nadie ha encontrado el sitio estando sobre la Reverse Mountain, cuando para empezar ya hay un mapa que detalla bastante bien la forma de las costas de la montaña, ¿cierto? Bueno, hay una pista interesante en el capítulo 101 del manga. Noten en el mapa que muestra Nami las curvas de nivel, que son líneas usadas en los mapas para denotar la altitud en el terreno y estructuras geográficas como las montañas o depresiones. Justamente la región de la Reverse Mountain que colinda con el Nuevo Mundo se encuentra en blanco. Esto querría decir dos cosas. O no hay curvas de nivel porque esa sección es completamente plana, o bien el relieve se desconoce porque esa región se mantiene inexplorada. Dado que estamos hablando de una montaña, me parece improbable que tenga una sección completamente plana, y en cambio, creo que Oda nos está ilustrando aquí que el relieve del cuarto de la Reverse Mountain que conecta con el Nuevo Mundo se desconoce, porque en sí, toda esa región se desconoce. Por lo tanto, tiene sentido que Laughdale estuviera ahí, en una región inexplorada. Pero la pregunta sería, ¿por qué está inexplorada? Navegar por el mar es difícil, pero ¿qué tan complicado puede ser acceder a esa porción de tierra desde uno de los blues? Como nos muestra el mismo mapa, esa sección de la Reverse Mountain se prolonga hasta entrado el North y West Blue. Aunque la región tenga barreras naturales que hagan difícil su exploración, tales como animales poderosos o clima complicado, no me parece suficiente razón para que esa sección esté completamente inexplorada y sea desconocida por tantos siglos. De hecho, si nosotros como lectores podemos especular que ahí está Laughdale, los piratas y demás personas en el mundo de One Piece también deberían poder llegar a esa hipótesis sin tener que ser unos genios. Y aunque para Luffy tratar de entrar a Laughdale tomando la parte de atrás de la Reverse Mountain sea trampa, no creo que todos los piratas lo tomen así. Llegar a Laughdale es la aventura del viaje para Luffy, pero no para todo el mundo. Hay quienes buscan llegar a toda costa. Y no estamos hablando solo de piratas menores sin honor o ambición, sino por ejemplo de piratas grandes como Kaido y Big Mom, quienes si creyeran que se puede llegar a Laughdale por tierra, tomarían la opción definitivamente. Escalar lo que se tenga que escalar no sería problema para ellos, pues estamos hablando que un personaje tal como lo fue Fisher Tiger pudo escalar la Red Line todo el camino hasta Marilloa. Kaido puede volar, así que sería mucho más sencillo para él inspeccionar la parte de atrás de la Reverse Mountain. Como mencioné, esta tarea no requiere navegar el Nuevo Mundo ni siquiera, simplemente tomar una ruta iniciando desde el North o West Blue. Por lo tanto, no veo tan probable que Laughdale esté ahí, esperando en la superficie de la montaña. Y creo que más bien esa región no ha sido mapeada porque nadie que la haya explorado se ha tomado la molestia de hacerlo. Sin embargo, la idea de que Laughdale está dentro o por debajo de la Reverse Mountain es un caso diferente. Ahí sí no es evidente que uno tenga que buscar una isla dentro de una montaña o debajo de ella. El por qué se le llama Reverse Mountain a ese sitio es algo que aún no se nos ha declarado, aunque bien podría ser solamente porque en esa montaña las corrientes apuntan hacia arriba, pero podría haber un misterio en su nombre relacionado a la ubicación de la isla final. Podemos considerar a la Reverse Mountain básicamente como el final de la gran línea al fin y al cabo, y por lo tanto situar a Laughdale en su interior no es descabellado. De hecho sería bastante interesante ver que los 4 Road Poneglyphs apunten a la Reverse Mountain, porque al suceder esto, quienes descubran la localización se toparían con la pregunta de cómo rayos explorar la montaña para encontrar la isla. Encontrar el lugar, por lo tanto, sería el principio de un acertijo, y no el final. Ahora vamos a pasar a la última categoría de teorías, las cuales personalmente considero las menos probables, y esas son todas las que sitúen a Laughdale fuera de la región cercana al final del Nuevo Mundo. Aquí podemos considerar subcategorías de algunas teorías anteriores, por ejemplo, una isla en el cielo o submarina localizada en otra parte,
una isla en una ballena que podría estar en cualquier parte del mundo, o un portal a otra dimensión ubicado en un lugar distinto al final del Nuevo Mundo. Si Laugh Tale está en el centro de la Tierra, seguramente habrá quienes opten por considerar la teoría del youtuber Ohara, que dice que la entrada a Laugh Tale está en el enorme agujero de Enies Lobby. Aunque estas teorías en sí no son imposibles, temáticamente no me hacen mucho sentido. Laugh Tale siempre ha sido esa isla al final de la Gran Línea. Ese es todo el tema de explorar esa porción del mar y seguir la ruta del Log Post. Aunque la isla no esté propiamente ahí, al menos el acceso a ella debería estarlo. Por ejemplo, pensar que la isla está en el centro de la Tierra conlleva la noción de que técnicamente uno puede llegar a ella desde cualquier punto de la superficie terrestre, pues el centro está a la misma distancia de cualquier sitio en la superficie del planeta. Pero cavar toda la corteza y el manto terrestre hasta llegar al centro sería imposible casi, y por lo tanto debería de haber una entrada ya sea natural o construida, presumiblemente al final de la Gran Línea. Pensar que Laugh Tale no está en esa sección del Nuevo Mundo desde el punto de vista meramente de la exploración es posible, pero desde el punto de vista narrativo tiene fallos serios, tanto en forma como en continuidad. En forma porque, como dije antes, es tirar por la borda lo que se nos ha dicho desde que los sombreros de paja llegaron a la Gran Línea, pero también contradice la supuesta ubicación vista en los mapas que presenté al inicio del video. Además, en el capítulo 966, directamente de Roger aprendimos que la meta de llegar a la isla final está asociada a otra hazaña, visitar el mundo entero. Por lo tanto, ubicar la meta final del viaje en otro lugar me parece un tanto ilógico. Lo mismo aplica para la noción de que Laugh Tale esté ubicada en un sitio arbitrario de la Red Line, distinto a la Reverse Mountain. No sabemos qué tan explorada sea la superficie de la Red Line, y ciertamente es posible que la isla final esté ahí. Pero sería muy raro que, tratándose de una historia de piratas y del romance de la navegación, la meta al final del camino esté en el único continente del mundo. Hasta aquí llega el video de hoy. Aunque procuré cubrir la mayor cantidad de teorías y argumentos sobre el tema, seguramente dejé escapar muchos de ellos. La discusión sigue abierta. ¿Dónde estará Laugh Tale? Dale like al video si te gustó, escríbeme tus teorías al respecto y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. A continuación quiero agradecer especialmente a todos los miembros del canal por su gran apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Uso, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, 2 Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Army, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Oscorca 8S, Lucas Núñez, Yoyos, Ari Aguilar, Perdido Latarius, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Gabriel Cracher, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Matías Barraza, San Josh, Niterib, Léeme la Mente, Federico Juárez, Malojo, Mr. Don Luffy, César Omar, José Alarcón, Jorge Quero, Geoff Kuhn, Patricio Rosas y Josep D. Si quieres formar parte de los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso al contenido antes de su publicación general, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.